El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, considerado el mejor colegio de magia de Europa y por muchos del mundo, fundado por Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw, llena de grandiosos profesores y destacados alumnos, pero como en toda escuela, tiene sus puntos débiles entre sus profesores, esos profesores malísimos de los que no aguanta sus clases, y en este top veremos a los 4 peores profesores de Hogwarts. Número 4. Cuthbert Benz. El profesor Cuthbert Benz es el encargado de impartir la clase de historia de la magia. Utiliza el aula 4F para impartir sus clases, la cual está en el primer piso cerca de un patio cubierto de musgo. Su oficina, sin embargo, se encuentra en el pasillo del 5º piso. El profesor Benz es el único fantasma en todo el colegio que imparte clases, y sus clases son consideradas como las más aburridas de todo Hogwarts. Era el típico mal profesor que solo lee sus notas interminables, sin prestar mucha atención a sus estudiantes, además de dictar lecciones muy confusas, haciendo aburridísima una clase donde hay duelos, decapitaciones, asesinatos y magia tenebrosa. Tenía una voz zumbante y monótona, carente de emociones, con el talento de dormir a sus estudiantes en cuestión de minutos, quienes cabeceando apenas si podían escribir fechas y nombres importantes. Y se preguntarán el por qué está en el número 4 si es considerado como el profesor más aburrido de todo Hogwarts. Bueno, es porque al menos la información que da es correcta, confusa pero correcta, ya que los demás profesores del top no lo hacían. El profesor Benz, antes de ser un fantasma, ya era el profesor de historia de la magia. Llegó a ser tan viejo que parecía una tortuga arrugada. Un día bajó a la sala de profesores en la planta baja del castillo y se quedó dormido frente a la chimenea. Mientras dormía murió de manera natural, y cuando se levantó para dar la clase de ese día ya era un fantasma, aunque él no se dio cuenta. Todos los alumnos se sorprendieron cuando entró al aula atravesando el pizarrón, y ese momento se recuerda como el más emocionante entre todas sus clases. A pesar de ser un fantasma, sus lecciones siguieron siendo ultra aburridas. Este personaje es mencionado muy poco en los libros, y en las adaptaciones cinematográficas ni siquiera aparece dando clases. Uno de los momentos más importantes en los libros de este profesor fue cuando relató la historia de la cámara secreta construida por Salazar Slytherin, algo que en las películas hace la profesora Minerva McGonagall. Número 3. Sybil Patricia Trelawney. La profesora Sybil Trelawney era la profesora de adivinación. Ella impartía sus clases en el 7º piso de la Torre Norte y también dirigía el taller de la misma asignatura. Sybil era la tataranieta de la célebre vidente Cassandra Trelawney, por lo que desde pequeña intentaba adivinar todo lo que podía, aunque nunca lograba acertar. Esta profesora es vista como una farsante por muchos de sus estudiantes y de sus compañeros profesores, aunque ella cree firmemente en que es capaz de ver el futuro. Esta profesora raramente asistía a las comidas en el gran comedor con el resto de profesores y alumnos. Prefería comer encerrada en su torre y en un principio no llevaba una buena relación con la profesora Minerva McGonagall, porque ella creía que Sybil era todo un fraude. Sin embargo, ella consiguió el trabajo por hacer la profecía de la derrota de Lord Voldemort a manos del elegido. Durante su entrevista de trabajo con Albus Dumbledore, esta profesora tuvo la visión del elegido, por lo que Dumbledore decide contratarla con el fin de protegerla más que por sus habilidades. Sybil cada año escolar predice la muerte de uno de sus estudiantes, lo que al principio los atemoriza bastante, pero con el tiempo se dan cuenta que no tienen nada de qué preocuparse y solo le siguen el juego. Esta profesora tenía un gusto por tomar jerez y es probable que fuera un poquito alcohólica. Hubo momentos en los que Harry detectaba el olor a jerez viejo y fue vista guardando botellas vacías en la sala de los menesteres. Solía tomar cuando estaba nerviosa y era una persona muy sensible. Esto comenzó a aumentar cuando Dolores Umbridge quiso destituirla del colegio. El momento cuando comenzó a llevarse mejor con la profesora McGonagall fue cuando intentó defenderla de Dolores.
Sybil, a pesar de su pésima actitud y sus clases un tanto fatalistas y fraudulentas, tenía buen corazón y mostró su lealtad al colegio en la batalla de Hogwarts. Número 2. Gilderoy Lockhart. El profesor Gilderoy Lockhart, un mago extraordinariamente famoso, perteneciente a la casa Ravenclaw, Orden de Merlín de tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa contra las Artes Oscuras, ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora por la revista Corazón de Bruja. Todo eso, al menos antes de perder la memoria y descubrir que era un farsante que robaba las ideas de otros magos y brujas. Albus Dumbledore sospechaba de este mago, ya que conoció a algunos de los que les robó sus ideas y fue así como planeó invitarlo a ser profesor en Hogwarts, con el fin de desenmascararlo. Pero Gilderoy se mostró renuente y Dumbledore usó una astuta estrategia que luego repitió con el profesor Slughorn años más tarde. Le dijo que sería el profesor del famoso Harry Potter y que quizás eso llevaría la fama de Gilderoy hasta las nubes. Con esto logró convencerlo. Gilderoy enseñó defensa contra las artes oscuras. Muchas de las alumnas de Hogwarts estaban emocionadas porque era muy famoso y aparte increíblemente guapo, pero no tardó en demostrar su incompetencia al no poder hacer los hechizos que él mismo intentaba enseñar y que según había inventado, siempre argumentando una excusa para su error. Sus clases se convirtieron en las más ridículas en todo el colegio, aunque algunas alumnas aún lo defendían haciendo ver cómo la belleza puede cegar a las personas. Gilderoy siempre aprovechaba cada momento para alardear de sus conocimientos y habilidades diciendo cosas como «Si yo hubiera estado ahí, podría enseñarte a...» y frases de ese tipo llamando la atención entre sus compañeros maestros, quienes lo encontraban desagradable y odioso. Uno de los momentos satisfactorios para los alumnos fue cuando intentó organizar un club de duelos, siendo apaleado por el profesor Severus Snape, quien lo desarmó y lo dejó embarrado en el piso, a lo que él argumentó que había dejado que eso sucediera. Y creo que no debo explicar más porque Gilderoy Lockhart está en el puesto número 2 del top, y es que el único hechizo que lograba hacer correctamente era el de borrar la memoria, pero cuando usó la varita rota de Ron, este le rebotó, perdiendo toda la suya, y así Harry Potter logró desmentir todos sus falsos logros. Después de todo esto, el profesor fue llevado al hospital de San Mungo, donde permanece internado tratando de recuperarse sin mucho éxito. Un dato curioso del personaje antes de ir al ganador del top es que J.K. Rowling ha afirmado que está basado en una persona real con la que tuvo que tratar 2 años enteros. Rowling dijo que apenas si exageró la actitud de este personaje con el real, pero hasta la fecha no ha dicho en quién se basó, aunque muchos fans afirmaban que era en su primer esposo, a lo que ella respondió que ese rumor era tóxico, doloroso y dañino, y que no era su primer esposo del que se había inspirado. Y bueno, ahora sí, pasemos al ganador del video, o más bien, ganadora. Número 1. Dolores Jane Umbridge. ¿Quién si no esta maldita iba a estar en la primera posición de los peores profesores de Hogwarts? La profesora Dolores Umbridge era una bruja de sangre mestiza, quien afirmaba ser sangre pura, burócrata del Ministerio de Magia, subsecretaria de Cornelius Fudge, quien la envió a ocupar el puesto de profesora en defensa contra las artes oscuras en Hogwarts con el objetivo de mantener controlada la escuela de una posible traición de Albus Dumbledore. Dolores al llegar al colegio inmediatamente quiso controlarlo todo, diciendo que si estaban en contra de ella, estaban en contra del ministro, o sea, en contra del mismísimo Ministerio de Magia. Con su autoridad escribió varios decretos con los que manipulaba a los estudiantes y a los profesores del colegio, dejando de lado la práctica de hechizos útiles en duelos y para defenderse, a cambio de pura teoría y lecciones tontas de magia. Esto porque creía que Albus preparaba un ejército y quería desarmarlo, haciendo que los alumnos no aprendieran a defenderse correctamente, escribiendo un decreto especial para no poder formar grupos extracurriculares donde reunirse para practicar hechizos entre otras cosas. Su carácter era muy irritoso, comportándose como una conservadora extremista, con una vocecita molesta y amable que se transformaba cuando estaba furiosa,
Usaba castigos poco pedagógicos en sus alumnos, haciéndolos sufrir físicamente y psicológicamente. Incluso llegó a amenazarlos, como a Cho, quien reveló la ubicación de la sala de los menesteres. A Dolores no le importaba usar métodos agresivos con el Veritaserum en sus alumnos, o hasta uno de los maleficios imperdonables para conseguir lo que quería. Era una mujer llena de prejuicios e hipócrita que buscaba la mera diversión en hacer el mal, siendo capaz de hacer un Patronus al imaginar extorsionando a las personas. Para varios, una villana mucho peor que Lord Voldemort, y un personaje que te pone de malas tanto en los libros como en las películas, y Dolores Umbridge es por mucho la peor profesora del colegio Hogwarts de magia y hechicería y la ganadora de este top. Si les gustó el video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y móvil. No olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde pueden ganar saludos en las dinámicas que se organizan, y también activen las notificaciones del canal para no perderse ningún video. Les habló el Caminante.